O sea, los datos son coincidentes en todos lados. Hay estudios donde se muestra de que hay restos de plaguicida en la Antártida. O sea, esto es un estudio que lo había hecho la gente del CONICET y la universidad, creo que en este caso fue la Universidad de Córdoba, donde se demuestra de que la Antártida es una zona donde no se cultiva. En la Patagonia no hay cultivo de soja, o sea que los cultivos de soja terminan en la pampa húmeda. Estamos hablando de miles de kilómetros. Eso explica la imposibilidad de controlar las derivas. Claro. A lo que apuntamos es a modificar la ley de aplicación de agroquímicos. Que por otra parte fracasó una vez más en la provincia, la semana pasada. Sí, es una vergüenza, lamentablemente. Lo que pasa es que los legisladores actúan como si fueran empleados de un poder político. Yo no voy a hablar porque no me interesa de qué partido político sean, pero los legisladores no son empleados de un partido político. Y están desconociendo que estamos hablando del tema de salud. Acá estamos hablando de salud, estamos hablando de chiquitos que se mueren, la gran cantidad de leucemias y linfomas que hay, que antes prácticamente no se veían. Enfermedades que supuestamente no tienen nada que ver con los agrotóxicos, como la epilepsia, pero hay un crecimiento de epilepsia que es impresionante también. Abortos en personas humanas, abortos en animales. O sea, vacas que abortaban, podía existir, pero era una rareza. Ahora hay lugares donde hay una mortandad de animales porque se producen abortos. O sea, hay esterilidad en los animales que nunca existía tampoco. Eso nos tiene que hacer pensar de que hay algo que estamos haciendo o que no estamos viendo y de que no es castigo del cielo. Esto es algo que lo estamos provocando nosotros. Se provocó un desastre en Tartagal. Tartagal sufrió 2 desastres. El primer desastre lo hizo Menem, no voy a entrar a juzgar el gobierno de Menem, cuando destruyó YPF por la gran cantidad de empleados que había, una población muy rica, gracias a YPF, una población que se empobreció, desapareció prácticamente, y la otra riqueza que tenía era el tartago. El tartago es una planta que le da el nombre a Tartagal. Con el tartago se podría fabricar biodiesel sin necesidad de agroquímicos. O sea, si hubieran dejado todos los bosques de tartago, se podría fabricar biodiesel ecológico, sin ninguna fumigación, sin gastar agua, porque todos estos cultivos y toda esta producción de biodiesel consume muchísimo más agua. Y está demostrado, y eso también está explicado en Soja para hoy, hambre para mañana, que todos los cultivos de biodiesel que supuestamente enriquecen a nuestro país, cada vez lo empobrecen más, porque ese biodiesel es para favorecer a los países ricos, nada más. Lo mismo que pasó con el Amazonas, cuando empezaron a explotar la selva para sacar el látex. Goodyear, que era la empresa norteamericana que iba, hizo desastres en el Amazonas, hasta que después descubrieron el elemento sintético, entonces dejaron de explotarlo, pero después apareció el invento de la soja en el Amazonas, donde también se arrasaron extensiones que son impresionantes, y esos bosques terminan siendo desiertos. La soja, con el paquete tecnológico que tiene aparejado, ¿no? Sí, Esa es la gran discusión. Por un lado están los que dicen que esto que es una tarea para canalizar el hambre del mundo, cuando hablan de los
Claro. Para el 2050, no sé la cantidad de miles de habitantes que... Bueno, ese es el otro error de la soja nuestra no alimenta el hambre del mundo. Alimentamos chanchos y animales de la China. O sea que nos estamos engañando, hemos destruido poblaciones. Tartagal sufrió esas inundaciones porque el intendente había comprado campos y había sembrado soja. El intendente no sufrió ninguna persecución, no hubo ninguna acción judicial en contra, murió gente, todavía mucha gente está esperando que le repongan su vivienda porque no la tiene. Las inundaciones que hubo en el Salado se pueden volver a repetir porque hemos destrozado cualquier cantidad de plantas. Ustedes están en una zona, digamos, están en una ciudad que yo admiro por la gran distribución de bulevares que tiene y las plantas. Y eso posiblemente esté salvando a gran parte de la población de tener más enfermedades de las que hay. Exacto. Las cortinas forestales. Protección de la fumigación. Yo creo que esto va a llevar tiempo, pero el debate hay que instalarlo. Los políticos tienen que abocarse al tema. Ahora, los políticos se abocan al tema, escuchan, y entonces vienen los ingenieros del INTA, y vienen toxicólogos, y vienen ingenieros químicos, y agrónomos, y ambientalistas, y las visiones que les aportan o que les dejan así en los recintos, en las entrevistas, son muy distantes una de las otras. La gente que vive en Totora se tiene que ocupar ya no como habitante. Yo nunca quise ser habitante, siempre quise ser ciudadano, por eso participé en muchas instituciones y voy a seguir participando, porque quiero ser protagonista, no quiero ser un número dentro de la localidad nada más. Y yo siempre lo digo, a mí me interesa mucho lo que pasa en el mundo, me interesa lo que pasa en Buenos Aires, pero más me interesa lo que pasa en Humberto. Bueno, la gente de Totora tiene que pensar lo mismo. Por eso, que eso es lo que... También estuvieron ingenieros del INTA diciendo otra cosa, claro. Por ejemplo, y el INTA como una herramienta del Estado. Claro, yo hablé con ingenieros de la Universidad de Esperanza, ingenieros agrónomos. Y yo les decía que tienen que abocarse al estudio de eso. Le digo, ustedes son profesionales, no son empleados de una empresa que vende productos. Ustedes tienen la obligación de estudiar y buscar fuentes. Dice, no, nosotros sabemos que esta es la única forma de producción. Le digo, eso es mentira, eso está demostrado y yo les recomiendo que lean un libro que se llama Las cosechas del futuro, que es de una francesa que estuvo hace poco en Robin, Monique Robin. Hay lugares del mundo, como por ejemplo Colombia, donde están prohibidos los agroquímicos. O sea, en Colombia se fumiga con NIM. El NIM es una planta, es un paraíso japonés, muy parecido al paraíso nuestro, que, oh casualidad, prácticamente desapareció en la Argentina. Bueno, ese paraíso que los gringos y los gallegos, no para hablar mal, sino los españoles que habitaban esta zona, utilizaban, se puede seguir utilizando. O sea, hay formas naturales de trabajar y donde puede haber incluso más trabajo para la gente. Al menos en esas zonas que, según algunas visiones, habría que dejar libre de agroquímicos, ¿no? Que serían, según sus investigaciones, este compromiso, ¿cuántos serían los metros de prohibición de uso de agroquímicos? Hay muchísimas. Porque esa es la discusión más importante. Claro, se pueden utilizar plantas para fumigar, se pueden utilizar estas aves. Hay investigaciones también donde se utilizan bacterias. O sea, para un cultivo como la soja, claro, por ejemplo. se pueden fabricar bacterias que se alimentan
de las plagas de la soja. De la soja o de cualquier otro tipo cultivo, de los que se usan, claro, de los que requieren agroquímicos. Y después volver a los cultivos diversos, o sea, al policultivo. Evitar los monocultivos, porque el monocultivo termina degradando la tierra y eso lo saben los colonos. O sea, eso es lo que no podemos entender, de que colonos que hacían los barbechos, que era el resto que quedaba de las plantas para que después la planta volviera a rebrotar o hubiera otra producción, no agotaban la tierra. O sea, tenían animales que hacían el guano y con eso iban fabricando también su propio abono y la tierra se enriquecía y le daba trabajo a mucha gente. Una máquina que trabaja con soja hace el trabajo de 80 personas. O sea, una sola máquina. O sea, eso que Incupo en su momento largó la campaña esa, soja para hoy, hambre para mañana, nos tiene que hacer pensar de que hay otras formas de cultivo, de que la gente tenga su terreno en el campo y que pueda volver a su terreno, que no le sigan robando la tierra a los productores, porque lamentablemente esto generó también la destrucción de poblaciones enteras. Tenemos más tobas en Rosario que en Chaco, Formosa y el norte de Santa Fe. Y esa gente no está preparada para vivir en la ciudad. Esa gente que trabajaba su lugar, su hábitat, tenía alguna pequeña majadita, tenía plantas, bueno, y a esa gente hay que integrarla y hay que preguntarle. Esa es la gente que sabe de tierra. Y esa puede ser la solución, porque acá el problema serio está, si se logra un margen, primero nosotros a lo que apuntamos es a que se terminen las fumigaciones aéreas, porque es la más difícil de controlar. La otra, la del mosquito, o el otro tipo de la mochila en los campos chiquitos y todo eso, hay que adiestrar bien a los productores, que haya una buena barrera de plantas para que no dañe a los campos vecinos y ver qué cultivos se pueden hacer opcionales en la zona de, digamos, ahí, de transición. Bien, ¿y cuántos serían esos metros que es? Y nosotros apuntamos 800. ¿A usted le garantizaría 800 metros? 800 metros, apuntamos. Y que se terminen con las fumigaciones en las escuelas rurales. Eso es una barbaridad. Esas cosas tienen que terminar. Y hay forma de fumigar. Está la tierra de diatomea, que es otra forma. Hay plantas. El ajo, tenemos cola de caballo. Pero primero tiene que haber una decisión. Yo diría que tiene que ser política también, de política ambiental. La gente que está en medio ambiente tiene que ser capacitada, tiene que ser idónea, tienen que estar los grupos ecologistas asesorando. No puede ser que un funcionario ocupe un cargo porque es de un color político, sino que tiene que ocupar el cargo porque está capacitado para ocuparlo. Y el INTA tiene dos... ¿Cuál es el rol del INTA? Debiera ser Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Ahora, hay una versión del INTA que es el Pro Huerta, donde se le enseña a la gente a cultivar su propia quinta, sin métodos, digamos, agresivos. Y por otro lado está el otro INTA, donde se favorece toda la tecnología agropecuaria, la siembra directa, y se utilizan, porque tienen todos los letreros, de la venta de semillas, de transgénicos y todo eso, que es lo que pasa en las facultades. Las facultades, y pasa en la Facultad de Medicina también, no tienen presupuesto.
Al no tener presupuesto, los que manejan la parte económica son los laboratorios, en el caso de la Facultad de Medicina, y en el caso de la Facultad de Agronomía son los que venden los productos agrotóxicos. Yo hablo de agrotóxicos porque eso de fitosanitario no lo acepto, porque no hay ningún fitosanitario. Si mata... ¿Cómo le puede explicar esa diferencia entre lo que usted considera agrotóxico y algunos fitosanitarios? Para los productos de ellos hay 3 clases. Y para colmo eligieron el semáforo. El rojo, que es el muy tóxico, veneno. El amarillo, que es el menos tóxico. Y el verde, que es como si fuera el agua cristalina de la canilla, que se puede tomar libremente y se puede usar libremente. Y es el que pueden usar porque eso con también, recetas cercano a la claro, a la porque ciudad. eso también lo dicen los ingenieros agrónomos. Yo el glifosato lo puedo tomar, pero jamás lo toman. Y ojalá que nunca lo tomen porque se van a morir si lo toman. Pero no se van a morir a corto plazo, sino a largo plazo. Que ese es el otro engaño que le hicieron a la gente y que acá se prestaron las autoridades sanitarias y SENASA también se prestó, permitiendo la dosis letal 50. La dosis letal 50 es una dosis que se utiliza para cuando se toma un producto que puede ser tóxico, en este caso un veneno, se usa en animales de laboratorio con ratas. Cuando se toma esa dosis, muere el 50% de la población. Eso en el caso de un veneno. En este caso, esto es a largo plazo. Entonces, no hay estudios hechos con seriedad, no los tiene el INTA, los únicos estudios que hay... El Ministerio de Salud tampoco. El Ministerio de Salud tampoco, no, prácticamente no hay nada. Y al aceptar la dosis letal 50, la Organización Mundial de la Salud, con la cual yo hay muchas cosas que no estoy de acuerdo, pero en esto sí, advirtió de que esa dosis letal 50 no sirve para medir este tipo de productos porque tienen un efecto a largo plazo. Entonces, si un producto va a provocar un aborto, o va a provocar esterilidad, o va a provocar un linfoma, que es un cáncer de ganglios, o va a provocar una leucemia o un cáncer, el efecto no se va a ver cuando se use el producto. Se va a ver 5, 10, 15 o 20 años después, como pasó en Ituzaingó, por ejemplo, en Córdoba, que eso no fue una lucha de los médicos, eso fue una lucha de las mujeres que perdieron los hijos, que salieron a la calle y que pidieron que dejaran de fumigar y se consiguió la prohibición de la fumigación. En Cañada de Gómez, en Sastre, San Jorge. En San Jorge hubo un juicio a la municipalidad y uno de los concejales elaboró un proyecto donde se prohíbe la fumigación a más de 1000 metros, que eso es importante también. O sea, hay poblaciones que han conseguido, o sea, a eso apuntamos, que cada localidad haya un grupo de gente que se preocupe y que se ocupe, y que se dejen de malinterpretar lo que están haciendo los ecologistas, porque los ecologistas no son los locos verdes, como los hacen pasar por ahí, sino que gente que está capacitada, muchos de ellos, podrá haber gente que son ecologistas, que son, como ellos dicen, terroristas, porque están en contra de Monsanto o de cualquier otra empresa, pero la mayoría de los ecologistas son gente que está capacitada, que está investigando. El caso del Robín es un caso que es ejemplar, fue
fue perseguida, sigue siendo atacada, perseguida, pero ella sigue trabajando. Doctor, ya que estamos en esta parte de la salud, ¿cómo se puede llevar a la práctica lo que comprobó el doctor Carrasco? Que es un estudio que también se lo descalifica desde un sector de agrónomos. Lo descalificaron, pero nadie se tomó. ¿Qué comprobó él así en la práctica? ¿Cómo se puede explicar? Él lo hizo en renacuajos. O sea, tomó larvas de anfibios y le inyectó, en ese caso los estudios más grandes los hizo con el glifosato. También lo hizo con los otros productos tóxicos que son insecticidas, pero su mayor preocupación era el glifosato, que en esa época se usa, por otra parte. Bueno, él usó dosis muy pequeñas, o sea, dosis hasta 1000 veces más chicas de las que se usan para fumigar. Se las inyectó o se las inoculó de alguna forma a las larvas y demostró de que había gran cantidad de abortos en un grupo testigo, en otro grupo testigo tumores, en otro grupo esterilidad, malformaciones, o sea, todo lo que después se fue viendo, lo que pasó en Santo Domingo, lo que pasa en Humberto, lo que pasa en la zona sur que hizo el relevamiento de la Universidad de Rosario, lo que pasa en la zona del Río Cuarto, eso con el tiempo se fue viendo. ¿Qué es lo que argumentan los ingenieros agrónomos? Que se falsearon los datos, pero esto no fue así. O sea, Carrasco por esta investigación recibió un premio en Norteamérica. O sea, Carrasco fue reconocido a nivel internacional y en nuestro país lo defenestramos. Él estaba en el CONICET, estuvo trabajando también en el INTA, fue perseguido en la época del proceso también, o sea que tampoco se lo puede acusar de ser ni de extrema izquierda ni de extrema derecha. Era un investigador, no era un político, ni estaba en contra de una empresa en particular. A él lo que le interesaba era la salud y vivió para eso. Por suerte hay gente que está continuando las investigaciones y creo que en algún momento se va a dar a conocer que todo lo que había dicho Carrasco era real y que no se puede desconocer todo eso. Cuando aparece un problema tan complejo como este de la aplicación de una tecnología que además atraviesa todos los demás planos, parece que se hace mucho más urgente de que la sociedad civil, o los pueblos si uno quiere, empiecen a tomar en manos de ellos, digamos, la fiscalización o la discusión y la reflexión crítica de lo que está haciendo cada uno de esos profesionales o intelectuales, ¿sí? Claro, ¿y a dónde encuentran su respaldo o su aval? Bueno, ese es el problema, ese es el problema, ¿no? Ese es un problema. Yo tengo la demanda, no tengo la respuesta, me parece que eso es una construcción. Hay núcleos de resistencia, hay núcleos que están pensando esto y los mecanismos de reproducción dependen de la fortaleza de los argumentos y de la realidad, cómo se va manejando el argumento y la realidad. A veces las realidades van en contra de los argumentos y a veces las realidades favorecen los argumentos. Yo digo, no es menor que nosotros sintamos de que los europeos se sacaron de encima los transgénicos y que probablemente después se saquen de encima la comida transgénica. Digo, no es menor, ahí hay un nivel, digamos, de conexión entre el daño, entre el peligro, la desconfianza por la tecnología. Digo, también podría aparecer en nuestros pueblos grupos de esa naturaleza, de hecho los debe haber, a veces más fuertes, a veces... Pero es una construcción, no pasa de un día para otro. Y a nosotros nos ha metido un condicionamiento muy fuerte, a
toda Latinoamérica. Nos han instalado 60 millones de hectáreas de esto. Y van a pretender que las próximas generaciones de transgénicos o de organismos genéticamente modificados también reemplazarán este tipo de organismos genéticamente modificados y los reemplazarán por otros, digamos. Esto es un círculo, digamos.